Para entender qué es una evidencia de aprendizaje en el marco de la evaluación formativa, es importante entender, en primer lugar, qué es la evaluación formativa. Y para eso acudimos nosotros, y todos ustedes conocen, el Currículo Nacional de Educación Básica. Ahí plantea el enfoque formativo para evaluar los aprendizajes. Desde ese enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Permítanme compartir un momento una diapositiva que, quiero que lo vean, ahí lo tenemos. Muy bien, decíamos entonces que la evaluación formativa tiene que ver fundamentalmente con este recojo y valoración de la información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada uno de los estudiantes. Tiene que ver con cómo se evalúan las competencias, con el uso combinado de esas competencias para responder a una situación determinada, o también el uso combinado de las capacidades de una competencia concreta. Asimismo, los estándares nos van a proporcionar información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar. En este contexto de la evaluación formativa, para desarrollar una eficaz evaluación formativa de los estudiantes, debemos tomar en cuenta tres cosas. Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones retadoras. 2, describir de manera integral, de forma integral, el nivel actual del desarrollo de la competencia de los estudiantes. Y 3, planificar diversas situaciones en que el estudiante pueda demostrar cómo combina de manera pertinente las diversas competencias o la competencia de la capacidad que en ese momento está trabajando. Entonces, podríamos señalar nosotros que todos estos aspectos le dan coherencia a la evaluación formativa. Pero yo quiero que también miremos hacia atrás, hacia lo que hicimos en el directo anterior. No se olviden, en el anterior directo se desarrolló aspectos sobre la retroalimentación y se abordó para ello el análisis de evidencia. Pero se abordó solo el análisis de evidencia de una manera inicial, porque no hay retroalimentación si previamente no hay análisis de evidencias o análisis del proceso de desarrollo del aprendizaje del estudiante. Ahora estamos profundizando en eso, porque es necesario establecer orientaciones claras sobre el análisis de evidencias y desde dicho análisis pasar a realizar una retroalimentación formativa, pertinente y oportuna. Veamos entonces, para recordar, algunos puntos que vimos en nuestro anterior directo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esta diapositiva, ¿no?, sobre los aportes de la retroalimentación en el aprendizaje del estudiante? Lo que busca, nos decía, es que la retroalimentación en el estudiante, en primer lugar, le permite comprender sus modos de aprender y valorar logros. Un primer elemento que pasa en el mismo estudiante. Un segundo elemento es que a través de la retroalimentación, el estudiante también puede aprender a autorregular su aprendizaje, a ver sus propios ritmos de aprendizaje, a trabajar sobre los tiempos con los cuales va desarrollando su aprendizaje. Y por último, señalábamos que la retroalimentación contribuye a la construcción de la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿en qué consiste una evidencia? Si ya estamos mirando, estamos enlazando la retroalimentación con el análisis de la evidencia. La evidencia vienen a ser entonces las producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas. Permiten interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de las competencias que tienen los estudiantes. Nos ayudan a comprender el progreso y las dificultades que presenta el estudiante. A la vez, provee información muy importante al profesor, al docente, al maestro, a la maestra, para la retroalimentación.
para que el estudiante también sea consciente de su progreso y responsable de su aprendizaje, como decíamos anteriormente. A través de la retroalimentación, nosotros podemos ayudar al estudiante para que se autorregule y también podemos hacer que el estudiante poco a poco construya la autonomía en su aprendizaje. Y hemos colocado ahí, en esta diapositiva, un elemento que habla sobre la mediación docente. Y es que tenemos que tener claro, colegas, que para que nosotros podamos avanzar en el análisis de la evidencia, tiene que haber mediación docente. No es que la evidencia solo va a aparecer porque el estudiante escucha la radio, la transmisión radial o mira la televisión. Necesita de ustedes, necesita de la mediación docente, necesita en ese momento que ustedes puedan orientar al estudiante, que ustedes puedan señalar al estudiante qué dudas tiene, cómo está trabajando, de qué manera puede avanzar. Y ese rol es fundamental para que todos ustedes puedan ir tomando mayor relación con sus estudiantes y a la vez también nos puedan ir señalando a los estudiantes, puedan ir señalándoles y diciéndoles pues qué es lo que se está esperando del estudiante respecto a esa actividad. En el análisis de evidencia se presta atención a las fortalezas y debilidades que muestran los estudiantes a lo largo del proceso para prever las adecuaciones necesarias en la planificación y en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Este punto es importante porque el análisis de evidencia nos permite sí identificar qué está logrando el estudiante. Nos permite ver qué logra el estudiante, cómo lo está logrando, de qué manera lo está logrando. Pero a la vez nos da información a nosotros como maestros, como maestras, para adecuar nuestras propias estrategias de cómo estamos llegando a ellos. Porque la evidencia nos está diciendo qué está logrando el estudiante, pero también nos está diciendo qué dificultades tiene. La evidencia está dándonos información valiosa para poder readecuar nuestra propia planificación. En ese contexto, es importante ver cómo es que nos podemos apuntar hacia la valoración del desempeño en el análisis de las evidencias. Esa valoración del desempeño en el análisis de la evidencia está muy ligada a lo que la perspectiva del docente y a la perspectiva del estudiante. Si hablamos de la perspectiva del docente, el docente lo que busca es describir de manera integral lo que hace el estudiante en relación a la competencia. Identifica qué saberes pone en juego, las relaciona, establece esas relaciones que el estudiante está logrando hacer y cuáles son sus aciertos y los errores y sus probables razones de esos errores. El estudiante, en cambio, en la perspectiva del estudiante, la evidencia les permite hacerse una evaluación a sí mismo. Porque a partir de que conoce los criterios y descripciones de lo que tiene que lograr, puede autoevaluar a su trabajo. Le ayuda a incrementar la responsabilidad ante su propio aprendizaje. Y por lo tanto, puede establecer relaciones de colaboración entre el estudiante y el docente, entre el estudiante y sus pares, y también relaciones de colaboración consigo mismo, con ellos mismos, ¿no? Es importante entonces que tengamos claro nosotros que estos procesos, estas perspectivas, tanto para el estudiante como para el docente, nos va a brindar información valiosa desde el análisis de la información que las evidencias nos están dando, ¿no? Ahora, ¿cómo reconocer una evidencia de aprendizaje? ¿Cómo reconozco la evidencia de aprendizaje? Recuerden ustedes el directo anterior, cuando señalábamos que no todo producto es evidencia, y eso lo reiteramos. No todo producto que elabore el estudiante es una evidencia. Es importante considerar que en la guía docente de programación semanal se especifican cuáles son las evidencias. Una evidencia de aprendizaje es el producto de actuación,
como ya lo dijimos, que se obtiene a lo largo del aprendizaje y que está relacionada directamente al propósito y a la competencia por desarrollar. Es decir, la evidencia tiene que estar directamente relacionada a la competencia y en muy estrecha relación con el propósito que se ha planteado esa actividad de aprendizaje. En una evidencia se debería recoger los progresos de una o varias competencias, dependiendo de la situación en la que el estudiante actúe. Nosotros debemos identificar qué productos tomaremos como referencia del progreso de nuestros estudiantes, de acuerdo a las oportunidades y actividades, a los materiales, al tiempo que han tenido de manera efectiva nuestros estudiantes, como para demostrar lo aprendido, lo que ha aprendido. Recordemos que lo que se enseña en un día no tiene impacto en el aprendizaje de forma inmediata. Por eso es importante que todos ustedes tengan relación con la programación que se va haciendo, la programación semanal, la guía que le estamos proponiendo a ustedes en la guía docente de programación semanal. Hagan seguimiento a las actividades, tengan su planificación de cómo están haciendo las orientaciones, el acompañamiento al estudiante y brindando la retroalimentación. ¿Empiezo? El análisis de evidencias. Juzgar el desarrollo de una competencia difiere considerablemente de observar si la respuesta de un estudiante es correcta o incorrecta. La evaluación de las actuaciones o productos de los estudiantes requiere de criterios estables y explícitos para que el proceso evaluativo sea claro, consistente y sea posible la participación de los estudiantes y sus familias. Los criterios de evaluación son el referente específico para emitir un juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Entonces, es importante esto que estamos señalando sobre los criterios, ¿no? Que los criterios son estables, son explícitos y por lo tanto nos va a dar cierta seguridad para poder actuar en el análisis de la evidencia y también para el estudiante. El hecho que los criterios sean explícitos nos está permitiendo, en primer lugar, son explícitos porque están claramente establecidos a partir de los estándares de ciclo y de grado. En segundo lugar, son explícitos porque el estudiante los conoce con anticipación, sabe qué se está esperando que ellos logren, de qué manera se espera que logren esos aprendizajes los estudiantes. Y eso es muy importante porque entonces también la familia va a poder apoyar al estudiante al conocer esos criterios que son claramente explícitos. Un segundo elemento es que los criterios son estables. Sí, porque se observan los mismos aspectos en distintos momentos, ¿no? Como no son para una actuación o producto específico, entonces se observan los mismos aspectos en diferentes situaciones. Y ustedes se estarán preguntando, ¿de qué criterios estamos hablando? ¿Cuáles son esos criterios estables que están siempre en las diferentes situaciones de aprendizaje? Estamos refiriéndonos, de hecho, a la competencia, a las capacidades, que están siempre en todos los procesos que el estudiante está desarrollando. La relación entre estos elementos que nos señala el criterio, que sean explícitos y estables, lo podemos ver aquí, ¿no? Hay una articulación clara entre la competencia, las capacidades y los estándares de aprendizaje. Las competencias siempre están planteadas para todo el proceso
en el cual el estudiante va a desarrollar su aprendizaje. La capacidad a la vez también está planteada, está propuesta, ¿no? Las capacidades de cada competencia, todos ustedes ya lo conocen. Y por último, el estándar, que viene a ser un apoyo muy importante, fundamental en el proceso de desarrollo de las actividades de cada uno de los docentes cuando está analizando las evidencias. Es importante entonces que no nos olvidemos, colegas, que son explícitos porque están claramente establecidos a partir de los estándares de ciclo y grado. Y estos criterios además son conocidos con anticipación por los estudiantes y sus familias. Y son estables porque no son propios de un momento o situación de aprendizaje, sino que van a darse en los diversos momentos en donde el estudiante va a ir actuando o va a producir algún tipo de evidencia de aprendizaje, ¿no? Esos criterios entonces son importantes porque los criterios apropiados se derivan principalmente de las finalidades que se están evaluando, no de las características superficiales de un producto o actuación de evaluación específica. Los criterios no van a emerger del producto o actuación específica, no, están allí, están permanentes, nos están acompañando y nosotros estamos viendo cómo el estudiante está progresando respecto a esos criterios que son estables. Los criterios se usan para describir el progreso en el aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo al nivel esperado y para realizar la retroalimentación de los estudiantes. A su vez, juegan un rol clave porque establecen la calidad que se espera que tenga la actuación o el producto que el estudiante va a desarrollar. Y por último, no nos olvidemos, los criterios se obtienen del análisis del estándar de aprendizaje de ciclo o grado, ¿no? De ahí estamos comenzando a mirar. Como podemos verificar, los estándares en progresión del currículo se constituyen entonces en un referente para la definición de criterios de evaluación. Nos permiten, de alguna manera, ir viendo cómo es que el estudiante va progresando. Pero veámoslo esto en la guía docente, donde vamos a ir encontrando estos criterios que estamos hablando en la guía docente que ustedes van a recibir. Miremos ahora, como un ejemplo de lo que ustedes revisan seguro semanalmente, esta guía docente para la programación semanal. Y le hemos puntuado ahí qué aspectos encontramos en la guía, ¿no? Es para el medio de la radio. Primero nos señala que es un proyecto integrador. Ahí está, nos dice, es un proyecto integrador que está planteando, dice, construye una propuesta de recomendaciones para una convivencia sana en el hogar. En segundo lugar, nos señala las áreas que están articuladas alrededor de ese proyecto. En este caso está planteando ciencia y tecnología, matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales y comunicación. Tercero nos dice el propósito, dice, el propósito de este proyecto integrador es que los estudiantes propongan acciones para mantener una convivencia familiar saludable durante el periodo de aislamiento social, ¿no? Cuarto, sitúa, enmarca el proyecto, porque ahí nos dice que los estudiantes, ¿no?, reflexionarán sobre las tensiones que surgen en las familias debido a que los hijos no comparten necesariamente los mismos intereses que los padres. Si bien valoran las actividades familiares, por su edad les toca participar activamente en las labores cotidianas, también les gusta realizar otras propias de su edad y disponer de tiempo para ello, ¿no? Está situando, es decir, el proyecto. En quinto lugar, nos señala las competencias priorizadas. Ahí están, ¿no? Tanto en el área de ciencia y tecnología, matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica y ciencias sociales y comunicación. También nos está diciendo cuáles son las evidencias de aprendizaje que esperamos se logre a través del desarrollo de este proyecto. Y por último, nos plantea los criterios para evaluar. ¿Cuáles son esos criterios para evaluar formativamente las evidencias de aprendizaje, ¿no? Para aprovechar este punto, quiero retomar algo que ya lo presentamos en el directo anterior, sobre el análisis de evidencias, ¿no? Y decíamos que para el análisis de evidencias
En primer lugar, tenemos que tener muy claro la competencia o competencias que vamos a valorar. Ahí el maestro tiene que preguntarse, ¿qué implica la competencia para él? ¿Qué le exige la competencia? Pero a la vez tiene que preguntarse también, ¿qué implica la competencia para el estudiante? El estudiante, ¿qué es lo que tendría que comenzar a desarrollar articuladamente cuando utilice las capacidades, cuando ponga en movimiento las capacidades de esa competencia? ¿Qué le está exigiendo? Y si son competencias articuladas las que se está trabajando, de igual manera, el maestro tiene que conocer con claridad cómo esas competencias se están articulando y qué implica para él, para el dominio de él, y qué implica para el estudiante, ¿no? Un segundo elemento en el análisis de evidencia, decíamos que teníamos que ver la actuación o el producto de los estudiantes. Y ahí hablamos de los criterios de evaluación, ¿no? Que ya nos hemos referido un poco antes sobre esos criterios y vamos a verlo después también de una manera práctica, de una manera directa, ¿no? Luego viene, ¿qué es lo que hace el docente? Tiene el manejo, tiene el dominio de la competencia o las competencias que se han articulado, conoce el producto, la evidencia que le está solicitando, los criterios que se le está planteando en la evaluación y por lo tanto entonces tiene pues que acudir a un apoyo que es fundamental y son los estándares de aprendizaje para que pueda describir los progresos del estudiante. El maestro no puede analizar evidencias si no tiene dominio del estándar de aprendizaje de nivel en el cual está trabajando, si no tiene dominio de la competencia y de las capacidades. Y yo sé, porque he conversado con muchos maestros y maestras, que todos ustedes ya están articulando estos procesos y los felicito por eso, porque los maestros están usando los estándares para poder describir los progresos de los estudiantes en relación a las evidencias que están presentando, ¿no? Y ese análisis de evidencias tiene que ser pertinente, tiene que ser oportuno. Como decíamos, no es que todos los días tienen ustedes evidencias relevantes para ser analizados y retroalimentar. Ustedes tienen ahí el ojo pedagógico, ustedes tienen ahí el elemento clave, que es el dominio que tienen sobre las competencias, el dominio que tienen sobre las capacidades, de qué manera esas competencias, esas capacidades les permite a ustedes comenzar a trabajar. Decíamos entonces, no nos olvidemos que primero tenemos que conocer con claridad la competencia o las competencias que vamos a trabajar. En un segundo paso, el producto o la actuación del estudiante, qué criterios vamos a utilizar para comenzar a analizar eso. Pero no podemos olvidarnos que el estándar de aprendizaje es un soporte fundamental para ayudarnos nosotros mismos a analizar esas evidencias de aprendizaje. Veamos en este caso entonces el área de ciencia y tecnología para el cuarto ciclo de primaria, ¿no? Ahí vemos arriba el propósito, pero veamos acá fundamentalmente ya en relación a lo que le está pidiendo hacia la evidencia. Dice, por último, tendrán la posibilidad de saber más sobre algunos animales amenazados, las razones por las que están en peligro de extinción y algunas formas de velar por su cuidado. Con esta información elaborarán algunas fichas para describir a los animales y proponer compromisos para cuidarlos. Miremos ahora la competencia y las capacidades en este caso que están propuestas, ¿no? El área de ciencia y tecnología y la competencia dice, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Capacidades, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. ¿Y qué evidencia le estamos pidiendo al estudiante? Dice, elabora una ficha sobre un animal
que eligió del grupo de animales en peligro de extinción. En la ficha, dibuja el animal, escribe sus características, el área natural donde vive y propone diferentes maneras de cuidarlo. ¿Se dan cuenta esa línea de acción? Lo que nos está planteando en el marco del propósito que tiene que hacer el estudiante, la competencia que estamos mirando en esa área, las capacidades que se están articulando, que se están movilizando de esa competencia y la evidencia de aprendizaje que le estamos solicitando al estudiante. Veamos ahora de manera concreta lo que los estudiantes están haciendo. Vamos a ver ahí entonces. Nuevamente, ¿no? La evidencia de aprendizaje. ¿Qué se le ha pedido? Que elabore una ficha sobre un animal que eligió del grupo de animales en peligro de extinción. Que en la ficha dibuja al animal, escribe sus características, el área natural donde vive y propone diferentes maneras de cuidarlo. Muy bien, veamos lo que ha trabajado, lo que ha producido el estudiante. Ficha técnica, dice. Nombre del animal, gallito de las rocas. Dibujo del animal, y ahí está caracterizando al animal, al gallito de las rocas, ¿no? ¿Cómo es? Se pregunta el estudiante en su ficha técnica que está elaborando. Mide 35 centímetros, el macho es de color rojo y la hembra de color marrón. ¿Dónde vive? En el bosque amazónico. ¿Qué lo pone en peligro? Dice. La tala de árboles y la construcción de carreteras. ¿Qué acciones puedo proponer para protegerlos? Y el estudiante dice, reunirse toda la comunidad y las autoridades para hacerles conocer la importancia de este animal y un proyecto para salvarlos. Esa es la evidencia. Frente a la evidencia, nos vamos a proponer criterios, pero no se olviden, no son criterios de esa ficha, del producto físico, son criterios respecto a la competencia. ¿Y dónde encontramos esos criterios respecto a la competencia? En el estándar. En el estándar lo vamos a encontrar. Y ahí, por ejemplo, hemos trasladado algunos aspectos del estándar. Uno, la estructura de los sistemas vivos. Y algunos aspectos que quisiéramos ver en esa ficha técnica del estudiante es si elige un animal en peligro de extinción y lo dibuja. Es si reconoce las características del material del animal elegido. Es si identifica el área natural donde vive. De hecho, ustedes pueden poner otros aspectos por si acaso. Este no es una norma homogénea para que sea utilizada como un modelo, no. Lo que estamos haciendo es evidenciar algunas orientaciones para cómo analizar una evidencia de aprendizaje. Y estamos dando necesariamente la implicancia que tiene que el maestro conocer la competencia, sus capacidades y el estándar de ciclo que está trabajando. Y no solo el estándar de ciclo, sino el estándar mínimamente del ciclo que continúa y del ciclo que está atrás. Porque en algunos casos seguro va a identificar que alguno de sus estudiantes tendrá algunos aspectos de este estándar del ciclo en el cual está, otros lo tendrá en otro estándar, en otro nivel del estándar, y otros lo tendrá por debajo. Y entonces el maestro, con esos elementos, con ese análisis de la evidencia y de cómo el estudiante está frente al estándar de aprendizaje, el maestro tendrá que comenzar a construir el andamiaje para ayudar, para apoyar, para reforzar, para dar elementos de ayuda al aprendizaje del estudiante y al desarrollo de la competencia. Otro criterio que hemos establecido es, opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y estilo de vida colectivas. Y ahí, quisiéramos ver algunos aspectos que se pudiese ver es, se identifica que pone en peligro al animal elegido y se propone acciones para cuidarlo, ¿no? Les reitero que estos criterios no están surgiendo de la ficha técnica específicamente, sino del estándar. Si no leamos el estándar y vamos a ver que estos dos elementos pintados en azul y con letra blanca, lo vamos a encontrar en el estándar. Dice, explica con base en evidencias documentadas con respaldo científico las relaciones que establece
entre las fuentes de energía o sus manifestaciones, con los tipos de cambio que producen en los materiales, entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos, la estructura de los sistemas vivos, con sus funciones y sus agrupaciones de especies. Lo ideal hubiese sido que esta evidencia lograse no solo trabajar la estructura de los sistemas vivos, sino también sus funciones y cómo se agrupa con otras especies, ¿no? con sus especies. Sigamos, la radiación del sol con las zonas climáticas de la Tierra y las adaptaciones de los seres vivos. Opina, dice, sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y estilos de vida colectivas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el estándar nos está permitiendo construir los criterios. Siempre vamos a ir viendo. Nosotros podemos construir criterios, pero tenemos que estar mirando el estándar de aprendizaje. Y de hecho, vuelvo a reiterarles que aquí tiene mucho que ver el maestro y la maestra y la mediación que ustedes están prestando a todos sus estudiantes. Es importante cómo están llegando a los estudiantes. ¿Qué orientaciones le están brindando para iniciar la actividad? ¿Qué acompañamiento le están brindando en el desarrollo de la actividad? Para conocer las dudas que tienen, para conocer qué ayudas necesitan ellos. Y asimismo, cuando ya tenemos frente a nosotros la evidencia, comenzar a analizar la evidencia para describirle, para darle una retroalimentación formativa, descriptiva, de lo que logra, de lo que está avanzando y también de lo que necesita mejorar, de aquellos elementos, aspectos a mejorar. Eso necesita el estudiante. Para eso ustedes tienen que comenzar cada vez más a adentrarse a su competencia y al estándar de ciclo. No quiero pasar sin reiterar el trabajo que hemos hecho. Por favor, permítanme. Aquí, ¿no? En el ejemplo 2. Nuevamente, esa línea que tenemos que encontrar en la propia guía docente para la programación semanal. En el propósito nos está planteando qué es lo que va a trabajar el estudiante, ya nos está diciendo ahí. En segundo lugar, tenemos la competencia y las capacidades de esa competencia que estamos esperando movilizar y desarrollar. En tercer lugar, nos dice la evidencia de aprendizaje que el estudiante tendría que lograr. Luego tenemos aquí el elemento que hemos ido construyendo, ¿no? La evidencia que nos piden, el producto concretamente, y los criterios que hemos ido construyendo, algunos aspectos que nos ayuden a mirar esos criterios, ¿no? Que nos ayuden a mirar. No son, ojo, una regla, eso es para copiar, no. Son criterios que ustedes van a ir construyendo en función al propósito, a la evidencia y a los criterios que el estándar nos está planteando y que ustedes tienen que ir valorando. Y cada vez más tienen que ir ustedes hacia evidencias integradoras, evidencias que nos muestren la competencia y por lo tanto que nos puedan dar cada vez más luces de cómo está frente al estándar de aprendizaje que nosotros queremos ver. Veamos ahora el ejemplo número 3. Ya lo dijimos, tiene que ver con el nivel secundaria, ¿no? En este caso, el área es comunicación, ciclo 7, tercero y secundaria. Igual, miren, vamos a ver en la misma línea lo que hemos querido trabajar y lo que hemos estado planteando en inicial, en primaria o en secundaria. Lo que quiero dejar como mensaje es que para el análisis de evidencia no puede haber una distinción entre que yo soy inicial, yo soy de primaria, yo soy de secundaria y hay diferentes formas. No, estamos estableciendo una línea lógica en la cual nosotros tenemos que trabajar, seamos de inicial, seamos de primaria o seamos de secundaria. Y ahí, por ejemplo, en la guía docente para la programación semanal tenemos el propósito y en la parte baja del propósito hay otro cuadro ahí remarcado, dice, finalmente, ¿no? Porque ya le ha puesto en contexto al estudiante, ha ubicado al estudiante en la actividad que ha visto a través de la TV y dice, finalmente, los estudiantes optarán por leer uno de los capítulos de la Odisea para elaborar una historieta y luego contarla, o escribir una carta a Penélope,
asumiendo el papel de Odiseo, en la que narran lo que viven y sobre sus sentimientos, ¿no? Nos está diciendo qué tiene que hacer el estudiante. Luego está la competencia. En este caso, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Soy consciente, y seguro ahí los colegas de comunicación ya estarán preguntando, pero Julio, en comunicación las competencias siempre se están movilizando de manera articulada. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso, muy bien, los colegas de comunicación me lo han hecho conocer y lo he aprendido también yo junto con ellos en la práctica, ¿no? Pero en este caso siempre hay una competencia en la cual se va a tener un mayor énfasis. Y es la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Y vamos ahora a la evidencia de aprendizaje. ¿Qué está pidiendo la evidencia? Escribe una carta o correo electrónico a Penélope asumiendo el papel de Odiseo, en la que cuenta lo que está pasando y cómo se siente. Respeta su estructura, manteniendo la coherencia y la cohesión, ¿no? Esa línea, no se olviden, en la cual hemos visto desde la guía docente para la programación semanal por competencias. Veamos ahora nuevamente. Miren ustedes, la evidencia de aprendizaje. ¿Qué nos pide? Dice, escribe una carta o correo electrónico a Penélope asumiendo el papel de Odiseo en la que cuenta lo que está pasando y cómo se siente. Respeta su estructura, manteniendo la coherencia y la cohesión. Y ahí está la evidencia de aprendizaje del estudiante, ¿ya? Quiero leerles la evidencia de aprendizaje del estudiante. Es una señorita, es una estudiante de secundaria, para que ustedes también luego lo vean con los criterios que se han ido estableciendo ahí. Dice, Ítaca 2020. Hola querida Penélope, ya hace mucho tiempo que no te veo. Te extraño demasiado. Sé que ahora pensarás muchas cosas. Has de estar confundida. Pero quiero que sepas que no la he dejado de amar, ni de pensar. No he podido ir a verla, porque he pasado por muchos problemas que ni te imaginas. Lucha contra cíclopes, contra Poseidón, dios del mar, contra bestias marinas. Perdí a muchos de mis hombres y ahora me encuentro en una isla. Solo quiero que me esperes, que ya pronto iré a casa. Quiero que nunca olvides que eres la mujer de mi vida, a la que tanto amo. Cuídate, besos y abrazos. Atentamente, Odiseo. Autora, Erika. Es la estudiante de tercer año C que ha producido este producto, ¿no? Y entonces, nuevamente nosotros tenemos que mirar cómo estamos construyendo esos criterios. Desde el producto concreto, el elemento físico, no. Tenemos que mirar el propósito que nos planteamos, la competencia, la evidencia, y planteamos los criterios en los cuales quisiéramos analizar, tendríamos que analizar esa evidencia de aprendizaje. Y siempre la vamos a confrontar con el estándar de aprendizaje, porque el estándar es el elemento clave para la ayuda del maestro. Así como la competencia, el dominio de la competencia, es también clave para todos nosotros. Porque a través de la competencia nosotros vamos planteando las estrategias que vamos a desarrollar. Veamos entonces algunos de los criterios que nos hemos planteado. Y reitero, no es una propuesta homogénea que todos van a llevar en el mismo sentido, sino ustedes van a ir construyendo en función a la evidencia que están trabajando, al propósito, a la competencia y al estándar de ciclo que están desarrollando con los estudiantes. Disculpen. Dice, adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa. Ahí estamos viendo algunos aspectos. Usa el formato de una carta, se dirige a Penélope como Odiseo, se identifica con el personaje a partir del capítulo leído. No se olviden de lo que le planteaba en el propósito, ¿no? Que iba a leer un capítulo, ¿no? Y otro criterio dice, organiza sus ideas en torno al tema y las estructuras en párrafos. Y ahí, ¿qué estamos esperando? Algunos aspectos que quisiéramos esperar. Utiliza oraciones completas y los organiza en párrafos, expresa ideas claras explicando lo que está sucediendo, mantiene la coherencia y la cohesión a lo largo del texto. Ojo, algo que quiero precisar.
No es que nosotros estemos afirmando que esta evidencia contenga todos estos aspectos. No, no estamos haciendo eso. Esa valoración la van a hacer cada uno de ustedes, como maestros y maestras de aula. Lo que nosotros decimos es, frente a este criterio, ¿qué aspectos quisiéramos mínimamente que la evidencia tenga? Y miremos nuevamente. Miren ustedes, adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa. Organiza sus ideas en torno al tema y las estructura en párrafos. Veamos si eso lo encontramos en el estándar, ¿no? Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa. ¿Se dan cuenta? De fuentes de información complementarias y divergentes y de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Organice y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y la estructura en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. Lo que quiero es que ustedes vayan mirando, colegas, que el estándar de aprendizaje nos está dando una ayuda fundamental para establecer aquellos criterios que nosotros queremos ver en las evidencias de aprendizaje. De hecho, que ahora estoy convencido que cuando termine este streaming, que ustedes ya vean sus apuntes, vean los comentarios, las preguntas que se vayan dando y las respuestas que seguro vamos a dar a las preguntas que ustedes hacen, seguro que ustedes van a comenzar a preguntarse ¿cómo entonces yo voy a adecuar esas actividades de la estrategia Aprendo en Casa? ¿En qué momento? Y ahí viene la labor pedagógica de ustedes como mediadores en el aprendizaje. Son ustedes los que tienen que ir viendo cómo adecuan la estrategia en algunos momentos, no en todos necesariamente, en algunos momentos, para que el estudiante pueda, en función a sus logros, a sus avances, a sus desempeños, pueda de repente dar una evidencia mucho más integradora y que los lleve a ustedes a poder mirar de manera integral el desarrollo de la competencia a través del estándar del ciclo. No quiero concluir esta análisis de evidencia sin nuevamente mostrar esa línea de acción que hemos estado viendo en inicial, en primaria y secundaria, ¿no? En el propósito siempre nos está diciendo qué le estamos diciendo al estudiante, qué le estamos pidiendo al estudiante. En segundo lugar, la competencia. La competencia que se va a trabajar, las capacidades que integran esa competencia. Y en tercer lugar, la evidencia de aprendizaje. Esa línea no la podemos perder. Y cuando ya vamos de manera específica a la evidencia de aprendizaje, volvemos a ver qué nos estaba pidiendo la evidencia, miramos la evidencia del estudiante, nos proponemos los criterios que creemos nosotros desde la competencia y desde el estándar que tendríamos que ver en función a ese propósito, en función a esa evidencia, esos criterios que tendríamos que establecer. Construimos algunos aspectos que no son homogéneos. No quisiera que ustedes entiendan esos aspectos como indicadores, para nada, esa es la intención. Son solo aspectos que nos van a orientar un poco a valorar cómo el estudiante está construyendo su aprendizaje frente a esos criterios que estamos estableciendo. Pero fundamentalmente es la relación con el estándar de aprendizaje. Y esa relación con el estándar de aprendizaje nos tiene que llevar, ¿no?, a que el maestro pues comience cada vez a utilizarlo para analizar las evidencias de aprendizaje, para construir sus instrumentos, para construir sus propias rúbricas. Todos ustedes. Vayamos ahora a las preguntas, por favor. Dice un maestro, en el caso de educación secundaria, donde el docente de una determinada área curricular tiene a cargo varias secciones y el número de estudiantes por retroalimentar es elevado y las posibilidades de comunicación limitada, ¿es válido realizar una retroalimentación grupal sobre la base de logros y dificultades comunes encontradas en el análisis de evidencia? Sí, maestro.
Sí, no hay que olvidarnos que la retroalimentación brindada por el docente puede darse de manera individual o grupal, formal o informal, oral o escrita. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la retroalimentación en el directo anterior? También le decíamos, ¿no? Porque yo he visto maestros que le mandan grabaciones al estudiante. También puedo hacerlo. Puedo hacer también la retroalimentación grupal, es una de las estrategias. Puede ser utilizada por el docente, ¿no? A partir de las recurrencias que está encontrando en los logros o también las recurrencias que está encontrando en la necesidad de mejora de los estudiantes. Claro que se recomienda enfatizar la retroalimentación individual a los estudiantes, porque eso ayuda más, porque está en función a la necesidad de aprendizaje, de logro, de dificultad específica del estudiante frente al desarrollo de la competencia. Pero a veces uno dice, tengo muchos estudiantes a mi cargo, y en algunos momentos voy a hacer retroalimentación grupal analizando las evidencias, encontrando las recurrencias en el aspecto de los logros y avances y también encontrando las recurrencias en el aspecto de aquellos aspectos a mejorar, y está muy bien. Pero no toda la retroalimentación y en todo momento tiene que ser grupal, ¿no? Recordemos también que no se tiene que retroalimentar a todos los estudiantes en el mismo día, en el mismo momento. Por ello debemos establecer cuándo lo haremos, a quiénes y cuál es la forma más apropiada para la devolución. En algunos casos es mejor oral, en otros casos es escrita, en otros casos con ejemplos. Ahí es importante que no olvidemos lo que trabajamos en el directo anterior, que es esto de la retroalimentación formativa y de esa retroalimentación descriptiva hacia el logro del estudiante, pero también plantearle aquellos aspectos de mejora que tiene que hacer. Entonces, puede realizar una retroalimentación grupal, sí, pero no se olvide que son momentos y parte de la estrategia que usted utiliza. No es algo permanente que va quedando ahí, ¿no? Vamos a ir viendo otras preguntas. Acá la profesora Elsa de Piura nos dice, ¿qué tipo de evidencia podemos solicitar a nuestros estudiantes? Ojo, hay que reiterar ahí que no todo producto es evidencia. Y entonces ahí no se trata que todos los días nosotros tenemos que estar pidiendo evidencias y evidencias a los estudiantes. Y ahí también sí quiero precisar algo, ¿ya? Porque, y no quiero generalizar para nada, solo es un ejemplo, un diálogo que quisiera establecer con usted. A veces cuando le pedimos evidencias a algunos colegas, a algunos maestros o maestras, los maestros nos mandan fotos de los estudiantes cuando están mirando la televisión o cuando están frente a la computadora. Y eso no es una evidencia de aprendizaje, no es un producto. Esa es una evidencia de una acción, el estudiante se ve que está interactuando con las redes, ¿no? Pero no es evidencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué tipo de evidencia podemos solicitar a nuestros estudiantes? Son las evidencias propias que ya el estudiante tiene desde la estrategia Aprendo en Casa. Y ustedes, más bien maestros, maestras, con ese ojo pedagógico que tienen que ir viendo cómo la competencia está avanzando y en qué momento la evidencia que produce el estudiante nos va a dar mayor información sobre el nivel de logro, el nivel de desarrollo de la competencia y cómo es que el estándar nos va a precisar cuál es el nivel de desarrollo que está teniendo ese estudiante. Entonces son ustedes más bien los que tienen que ir mirando y tienen que ir viendo en qué momento del desarrollo de las actividades están ahí. Y lo otro que le estaba planteando, profesora Elsa, en algunos casos ustedes pues tienen que hacer adecuaciones para que determinadas evidencias de repente sean mucho más integradoras o más contextualizadas al contexto de la situación del estudiante. Y eso nos va a ayudar. El maestro Celso Bejarano nos dice, este proceso de establecer los criterios para la retroalimentación y evaluación formativa requieren de tiempo. Se hacen difícil hacerlo en línea. Es que, maestro, lo primero, ¿qué estrategias podemos tomar para hacer efectiva la retroalimentación? Nos dice. Bueno, ya va con una de las preguntas que me habían hecho anteriormente, ¿no? Pero sí, maestro, los criterios que tenemos que ir estableciendo para el análisis de evidencia es nuestro dominio, es el manejo, porque somos nosotros los que tenemos ese dominio y manejo pedagógico, somos nosotros los expertos en la pedagogía y la didáctica, los que estamos trabajando con los maestros. ¿Y qué estrategias podemos tomar para hacer efectiva la retroalimentación? Podemos trabajar esos dos aspectos que les planteábamos respecto a la pregunta anterior que me hacía un colega, ¿no? Podemos hacer en algunos momentos retroalimentación grupal,
a partir de las recurrencias, tanto en los logros como en los avances y como en los aspectos a mejorar. Pero no podemos quedarnos solo en retroalimentación grupal, tenemos que ir también a retroalimentación específica, retroalimentación propia del estudiante. Un profesor dice, ¿ya? Acá, que yo estoy equivocado, dice. ¿Por qué? Porque lo que se trabaja durante el año son los desempeños y el estándar se logra al final del ciclo. Maestro, si fuera así, imagínese usted, ya lo pongo a usted en esta situación. Usted es maestro, es un profesor de 5º año de secundaria, ¿ya? Está en diciembre. Y en diciembre usted decide utilizar el estándar, porque es el final del ciclo, ¿no? 3º, 4º y 5º año. Está en diciembre, 5º año de secundaria. Está en diciembre y en diciembre recién usted dice, voy a utilizar el estándar para ver el final del ciclo, para ver cómo está mi estudiante. Y usted aplica toda esta evaluación formativa, hace que el estudiante trabaja una actividad muy significativa, le plantea un reto de alta complejidad y el estudiante produce una evidencia. Y usted comienza a revisar de todos sus estudiantes de 5º año y comienza a revisar y va a darse cuenta y dice, wow, de mis estudiantes de 5º año, ya estamos en diciembre, ojo, algunos están acercándose al nivel de logro que yo quería. Otros están en intermedio, no, ni siquiera se están acercando. Y otros están por debajo del nivel de logro del estándar que se requería. Ya es diciembre, maestro, final del ciclo. ¿Qué podría hacer usted? ¿Qué adecuaciones va a hacer a su propia estrategia de enseñanza? Ya no podría hacer nada, maestro. Nosotros tenemos permanentemente que ver cómo está el estudiante desarrollándose, desarrollando la competencia, logrando la competencia. ¿En qué nivel de logro el estándar está? Esa información no solo es para brindar retroalimentación al estudiante, no, maestros. Esa información tiene 2 aristas. Una sí va para que yo pueda darle apoyo y ayudas al estudiante, pero la otra va hacia mí, porque me está diciendo, yo como maestro, ¿qué necesito replantear? ¿Qué tengo que readecuar para que yo comience a dar más fuerza a mi estudiante y el estudiante comience a avanzar y estar en el nivel de logro del estándar que se está buscando que el estudiante trabaje? No puedo esperar hasta el final del ciclo para analizar, porque entonces ya no tendría cómo responder pedagógicamente.